Dios les bendiga, hermanos, que el Señor les bendiga grandemente en esta mañana una vez más, como hemos hablado, hemos escuchado la alabanza y la adoración al Señor a través de los himnos y también hemos escuchado eh, la palabra del Señor profetizando lo que habría de ocurrir en un día como este, también cómo debe estar nuestra vida para celebrar la Pascua del Señor, ya que Cristo es nuestra Pascua. Y también en este día en particular quiero compartir la palabra del Señor a través del pasaje que se ha leído del Evangelio de Juan, en un momento muy particular para los discípulos, inmediatamente después de la resurrección del Señor, al finalizar el, el primer día, el día domingo. Allí nos encontramos con los discípulos del Señor atravesando una circunstancia muy especial. Por un lado, el temor por el que los tiene encerrados en las casas, del mismo modo que estamos hoy encerrados, guardados, confinados en esta cuarentena que el mundo está observando. Así del mismo modo los discípulos en aquel día, al finalizar el primer día, ellos estaban encerrados, como vamos a expresar ahora, vamos a explicar y exponer la palabra del Señor ahora, también con el temor que tenían ellos por las circunstancias que habrían ocurrido, pero también había, junto con el temor, también hubo un regocijo, una alegría por parte de los discípulos del Señor que también tenemos que mencionar en este día, porque como aquellos primeros discípulos del Señor, entre este caso los apóstoles, es decir, hay muchos hoy que están viviendo entre el temor y la alegría, entre el temor de lo que está sucediendo y de lo que sucede diariamente alrededor de todo el mundo por este virus que está trayendo tantas muertes y tantos infectados, y por el otro lado la alegría de saber quiénes somos nosotros. Y particularmente en ese día estas dos circunstancias también se dieron y quiero expresarlas en esta mañana para que profundicemos en nuestra fe, para que vivamos estos días y los días que llegan de una manera diferente. Allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, del versículo 19 al versículo 23, nos habla de estos dos momentos que los discípulos estaban atravesando. Quiero expresar en primer lugar el momento del temor de los discípulos, es decir, cuál es el temor que los discípulos tienen, cuál es la relación que los discípulos tienen con el Señor Jesucristo y cuál es el mensaje que también reciben de parte del Señor Jesucristo. Quiero volvérselo a expresar. En primer lugar, cuál es el temor que tienen estos discípulos de Jesús, cuál es la relación que ellos tienen con Jesucristo y cuál es el mensaje que reciben del Señor Jesucristo también en un primer momento. Allí ellos están reunidos con las puertas cerradas, dice la palabra del Señor, por temor de los judíos. Son muchos los acontecimientos que pasaron ese día, es decir, y que vienen atravesando en los últimos días, en la muerte por crucifixión del Señor Jesucristo, es decir, la persecución y la acusación hacia algunos de los discípulos como Pedro, es decir, luego de la muerte y la resurrección, la aparición del Señor Jesucristo resucitado a María Magdalena, son todas circunstancias que alteran notablemente la vida de los discípulos, los tienen tensos, los tienen nerviosos, y por si fuera poco, tienen temor, porque tras la muerte del Señor Jesucristo, ellos saben de que van a venir justamente por ellos, es decir, por los discípulos a perseguirlo, y por esta razón ellos tienen temor de ser alcanzados y por eso ellos están encerrados. En segundo lugar, primero hemos mencionado este temor que ellos tienen
como discípulos tienen temor de los judíos que van a perseguirlos. En segundo lugar, queremos ver cuál es la relación que ellos tienen con Jesucristo. Y la relación que ellos tienen es una relación de ser discípulos del Señor Jesucristo, seguidores no solamente de las enseñanzas de Jesús, sino también seguidores de una persona, de la persona del Señor Jesucristo. Convivieron con Él durante 3 años, durmieron con Él, caminaron con Él, hicieron milagros con Él, le vieron hacer maravillas, resurrección de muertos, sanidades, liberaciones de espíritus demoníacos, milagros, multiplicación de los panes y los peces. Es decir, han seguido a Jesucristo, han creído en Jesucristo, y hoy esto es lo que los mantiene también unidos. Cuando uno se pregunta qué tienen en común todos ellos para estar reunidos y encerrados, aunque en el temor, pero juntos, es justamente esta relación de ser discípulos del Señor Jesucristo. Es decir, no solamente en los momentos de la gloria terrena, aún en un estado de humillación del Señor, pero en la gloria terrena de los milagros, de los prodigios, de las maravillas, de las enseñanzas que hizo el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que los mantiene juntos a ellos en medio de esta circunstancia, esta crisis que ellos que están viviendo en ese momento con la persecución de los judíos para ellos? Es decir, es que el hecho de que son discípulos del Señor Jesucristo, tienen comunión los unos con los otros en la fe que tienen en el Señor Jesucristo, en la fe que han tenido para seguirle a Él y en la fe que tienen en Él, que a pesar de todo lo que ha ocurrido, lo lleva a mantenerse juntos, a pesar de la gran crisis que han atravesado de ver la muerte del Señor Jesucristo y ahora la persecución que están esperando por parte de los judíos. Y en tercer lugar, en este primer punto en el que me quiero expresar, es decir, el temor de los discípulos que los tiene reunidos, lo que encontramos aquí en este pasaje de Juan capítulo 20 es cuál es el mensaje que ellos reciben de parte del Señor Jesucristo. Y el mensaje que ellos reciben es un mensaje de paz. Paz a vosotros, les dice el Señor. El Señor se junta, se presenta en medio de ellos, en medio de esta habitación, de este lugar en donde ellos están reunidos, ante la sorpresa y el susto que ellos tienen porque no saben cómo aparece el Señor Jesucristo en medio de ellos. Quizás la mejor descripción la vamos a encontrar en el Evangelio de Lucas, cuando el Señor Jesucristo aparece en medio de ellos y les expresa por qué ellos están turbados, por qué están asustados, y les muestra sus marcas allí, sus manos, y les muestra su costado, y les hace ver que un espíritu, un fantasma, como algunos en ese momento hubiesen querido pensar, no tiene carne ni tiene huesos. Se presenta Jesucristo resucitado a ellos para que puedan creer definitivamente de esta resurrección que se ha producido en Él, por Él, para Él, y Él mismo resucitado se hace presente en medio de ellos. Con este mensaje que reciben de parte de Él en medio de esta situación de crisis, de persecución, aunque no les ha alcanzado todavía, que ellos están viviendo, y es la palabra de paz a vosotros, ¿no? La palabra paz, quiero llamar la atención de ustedes a esta palabra paz, porque también la menciona Isaías en el capítulo 26, tú guardarás en perfecta paz a aquel a quien su pensamiento en ti persevera. La menciona el Señor Jesucristo, esta paz, con palabras muy particulares en el Evangelio también de Juan en el capítulo 14, mi paz les dejo, mi paz les doy, yo no se las doy como el mundo las da. La menciona el apóstol Pablo en Filipenses en el capítulo 4, de versículo 4 en adelante, es decir,
particularmente en momentos muy difíciles para el apóstol Pablo, ya que estaba preso en Roma, y él al hablar de esta paz, él dice es una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que va a guardar vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Jesús se presenta a los discípulos en un momento de temor para ellos, mostrándoles que Él está vivo, resucitado, que es el mismo que era antes de su crucifixión y de su sepultura, ahora resucitado en medio de ellos para no dejarlos ya nunca más. Jesús se presenta en medio de ellos porque ellos son sus discípulos, son los que han creído en Él, son los que han confiado en Él sus vidas terrenas y sus vidas futuras, son los que han confiado en Él para que esté con ellos para siempre, aunque en este momento estén atravesando una situación de crisis. Y son los que reciben también esta palabra de tranquilidad, de seguridad, porque esta paz que ellos reciben en las palabras de Jesús no es solamente una declaración de paz, una declaración de ausencia, si se quiere, lo cual no significa en este caso, no es una ausencia de conflictos ni ausencia de problemas, sino en primer lugar una reconciliación con Dios, lo cual los hace no solamente vivir de una manera diferente, tranquilas, en paz, en sosiego, en esperanza, en seguridad, sino también en una paz que le es impartidas a sus corazones y a sus mentes, ni más ni menos que por la misma persona del Señor Jesucristo. Es por eso que nosotros que vivimos ahora en este momento, estamos viviendo en esta crisis tan tremenda global o globalizada, como algunos quieren expresar, en esta mañana de Pascua, nosotros que sabemos que muchos de los que somos discípulos del Señor, no todos están viviendo esta paz, muchos están viviendo en el temor y muchos otros quizás no están viviendo una vida como discípulos del Señor Jesucristo. Y esta aparición de Jesucristo entre los discípulos resucitados, completamente, es decir, mostrando la realidad de su vida en medio de sus discípulos, es un llamado a nosotros, es decir, a todos los discípulos del Señor Jesucristo, sean ministros o no, a vivir una vida diferente. Jesucristo es nuestra Pascua, es nuestra liberación. Es decir, Jesucristo es en quien todos nosotros tenemos que depositar nuestros temores. Si hay temores, sea de un virus o sea de cualquier otra clase que pueda estar perturbando o pretendiendo perturbar nuestras vidas, nosotros tenemos que ponerlo a los pies del Señor Jesucristo y confiar en Él. Por la segunda razón que mencioné, porque somos sus discípulos, porque hemos creído en Él, porque hemos confiado en Él, no solamente en nuestra vida terrenal, sino nuestra vida eterna, y porque tenemos, los que ya hemos caminado unos años con Él, tenemos innumerables muestras de su compañía, del cumplimiento de sus promesas. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos en nosotros el cumplimiento de la promesa de cuántas veces hemos estado atravesando problemas y crisis a través de enfermedades, a través de problemas económicos, a través de problemas familiares. Sin embargo, la paz del Señor Jesucristo ha estado con nosotros. La persona del Señor Jesucristo, aunque no lo vemos, Él ha estado junto con nosotros y nos ha permitido afrontarla. Por eso, en esta mañana de Pascua, lo que tenemos que hacer es recibir, amados, esta palabra en medio de un mundo de temor, en donde el mundo se divide entre los que no son creyentes en Jesucristo y buscan la paz de cualquier manera, aún en la ciencia, que lo cual no está mal encontrar una vacuna, pero no la paz del Señor Jesucristo, no la paz de Dios, porque no la encontrarán allí. El mundo se divide en dos, entre los que creen en Jesucristo y los que no creen, entre los que tratan de encontrar la solución y la paz por diversas maneras y modos, la ciencia, el alejamiento, el confinamiento, es decir, y los que tenemos la paz del Señor Jesucristo,
los creyentes en Jesucristo, los discípulos del Señor Jesucristo, que encontramos la paz en cualquier lado que sea. Si tenemos que salir a la calle porque nos toca salir, o si estamos en confinamiento porque somos personas de riesgo, es decir, sea las circunstancias que sea, hay una paz que nosotros tenemos que el mundo no puede alcanzarla y solamente los discípulos del Señor la pueden alcanzar para vencer todo temor. Jesucristo ha resucitado, está vivo y nosotros le hemos recibido en nuestros corazones y por eso podemos vivir sin este temor como debe vivir un verdadero discípulo de Jesús. En segundo lugar, hablamos en primer lugar del temor de los discípulos en aquel primer día de resurrección, pero en segundo lugar tenemos aquí la alegría también de los discípulos, porque la palabra que se ha leído nos enseña y nos dice que los discípulos reconocieron al Señor Jesucristo, se regocijaron al ver a Jesucristo vivo en medio de ellos, al verlo al Señor mostrándole sus manos, el Señor sus manos y su costado, lo reconocen, se regocijan, se alegran enormemente de que las palabras que el Señor Jesucristo les había dicho que Él se habría de levantar al tercer día, habría de resucitar, es decir, fueron una realidad y ahora el Señor Jesucristo estaba en medio de ellos. Pero Jesús tiene aquí una nueva palabra para ellos, que también es una nueva palabra para nosotros. Como el Padre me envió, así yo también los envío a ustedes. Y uno tiene que pensar en estos momentos para ellos, es decir, lo que significaron estas palabras. Es decir, recordar todas las cosas que hizo el Señor Jesucristo, sanando a los enfermos, bendiciendo y consolando a aquellos que estaban en aflicciones, liberando a las personas de malos, de espíritus inmundos, es decir, predicando por sobre todas las cosas, abriendo el reino de Dios a través de la predicación del Evangelio, es decir, y aún sufriendo en muchas circunstancias, en muchos momentos, las consecuencias en un mundo en donde Él nunca los engañó. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. De modo que, así como el Padre me envió, dice el Señor Jesucristo, así yo también los envío. Hay mucho que podríamos decir de estas palabras. Por razones de tiempo no nos podemos explayar mucho, pero lo que sí podemos decir, qué alegría tenemos que el Señor Jesucristo nos haya encomendado en sus palabras mientras estaba en esta tierra, en su ministerio terrenal, nos haya dejado esta misión de, así como Él llevó adelante una misión en esta tierra, así también nosotros como iglesia tenemos que llevar y cumplir nuestra misión. No es solo reunirnos los domingos. En este domingo de Pascua, mucha gente se reunirá para celebrar y bendecir el nombre del Señor. Pero también sabemos que hay muchos que no se reunirán para glorificar el nombre del Señor. Hay muchos que no podrán decir, Cristo es nuestra Pascua. Hay muchos que todavía no pueden decir, estoy en paz con Dios, o Jesucristo es mi paz. Hay muchos que no pueden decir alrededor de todo este mundo que está en temor en este momento de muerte, de aflicción, sin Cristo. Hay muchos que no pueden decir en este día, no tengo temor, Jesucristo está conmigo, Jesucristo vive y yo soy un hijo de Jesucristo, un discípulo de Él, y Cristo vive en mi corazón. Muchos podrán decir, qué lindo son las enseñanzas de Jesús, tendrán estampitas, tendrán algunos libros, conocerán alguna parte de las Escrituras, pero no conocen a la persona del Señor Jesucristo en forma personal. No conocen todavía la verdadera Pascua de haber sido liberados de la muerte eterna, de haber sido liberados del poder del pecado, de haber sido liberados de la influencia y el poder de Satanás para gobernar nuestras vidas.
los que hemos sido alcanzados por el Evangelio del Señor Jesucristo, por la palabra eficaz de Dios en nosotros, por el poder del Espíritu Santo, podemos decir en esta mañana de resurrección, en donde algunos celebrarán la resurrección del Señor de una manera religiosa, nosotros podemos decir, como discípulos del Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, Cristo es nuestra Pascua y nuestra liberación eterna, nuestra vida eterna, se halla solamente en Él. Que Dios les bendiga. Les invito a que inclinemos nuestro rostro allí donde usted está y vamos a tener una breve oración por esta palabra del Señor en este día. Padre, te alabamos y bendecimos tu santo nombre. Señor, muchos viven en temor en estos días. Temor por los problemas que hay con la salud, temor por el virus que está asolando con muerte y desolación el mundo, pero nosotros, Señor, como discípulos tuyos, estamos confiados en ti y recibimos también esta palabra que recibieron tus primeros discípulos al finalizar aquel primer día de la semana, el primer día de tu resurrección, esta paz que no solamente es una declaración, sino que es una paz impartida a nuestro corazón y que nadie, no solamente nadie puede comprarla, sino que nadie puede quitárnosla. Es tu paz, no es la paz del mundo, no es la paz de una vacuna, no es la paz de la ausencia de conflictos, es la paz de saber que somos tus hijos. Ayúdanos, Señor, a enfrentar, Señor, las dificultades que el mundo nos plantea en este tiempo con esta seguridad, sin temor, pero con prudencia, sin imprudencias, pero con paz en nuestro corazón. Nada sucederá en nuestra vida que tú no lo permitas. Tú estás en control de todo lo que suceda y tú eres mucho mayor y mucho más poderoso que todo lo que existe. Tú eres el Rey del universo, tú eres el que lo ha creado y no hay nada más poderoso que tú, ni siquiera un virus que asole a todo este planeta. Padre, ayúdanos en esta mañana a pasar como muchos del temor a la alegría, de que no sea solamente una lectura de tu palabra, sino que sea una vivencia que nosotros podamos tener, de que tú vives en nuestro corazón, que tú vives a nuestro lado caminando, que tú estás presente a nuestro lado en todas las circunstancias de nuestra vida, porque tú has resucitado de entre los muertos y tú estás vivo. Esa es nuestra fe, pero también esa es nuestra experiencia. Y también, Señor, queremos pedirte, conforme a tu mandato de aquel día, ayúdanos con el poder de tu Espíritu Santo y la proclamación de tu palabra, Señor, a llevar también adelante esta misión que tú nos encomendaste, a poder fortalecernos en tu Espíritu Santo y tu palabra y poder salir al mundo y cumplir la misión que tú nos dejaste. Como el Padre te envió, que nosotros tengamos la fidelidad de salir al mundo y cumplir con esta misión que tú nos has dejado. Te lo pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Jesucristo es nuestra Pascua. Amén y amén. Que Dios les bendiga.